el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico aplicado al comportamiento CIDETAC, organizado por los practicantes y prestatarios que están en este. Si pueden pararse los alumnos que están organizando el evento, para que conozcan un poco, al final para que también observen que los alumnos también están dentro de esta gestión de espacios de diálogo y comunicación y que puedan verse también ustedes, que puedan ser parte de esto. Voy a darle la bienvenida al panel que nos acompaña el día de hoy, que es la doctora Guadalupe Isabel Ceballos Álvarez, miembro del Cuerpo Académico Consolidado Bienestar Económico y Social y docente de la licenciatura en Psicología de la FADEX. También le... aplauso, por favor. Al doctor Alfredo Sánchez Carballo, miembro del Cuerpo Académico Sociedad, Familia y Salud y docente de la licenciatura de Psicología de la FADEX. Al maestro Óscar Eliezer Mendoza de los Santos, miembro del CIDETAC y docente de la licenciatura de Psicología de la FADEX. También le doy la bienvenida a los alumnos que son de la licenciatura en Psicología y que forman parte del panel. Alumna Joana Vanessa Aguilar Santos. El alumno Eric Iván Alcocer Martínez. Y el alumno Brian Leonardo Reta Villanueva. Y el tema que abordaremos el día de hoy es perspectivas hacia el consumo de cigarrillos y vapeadores, reflexiones dentro del entorno universitario. Si conocemos, en el 2023 se implementó, hubo cambio de ley del General para el Control de Tabaco en México, donde prohibía el uso, el consumo de estos dentro de espacios educativos, ya sea públicos o privados en todos los niveles, esto con el fin de implementar o tener conciencia de las personas que no, más bien deciden no consumir este tipo de tabaco o sustancias. Y esto parte un poco en el hecho de que los alumnos tengan esta duda, esta discusión a estos espacios. Y otro dato, México fue el número 7 de los países en prohibir o tener estas restricciones en espacios educativos. Entonces es interesante plantear que de todos los países México está en los pocos que han prohibido el consumo de en espacios educativos de todos los niveles. Y daré inicio con el eje posturas ante el fenómeno. Y iniciará la doctora Isabel Ceballos. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes y pues primero agradezco la invitación que me hicieron llegar para esta mesa de diálogo. En cuanto a las posturas ante el fenómeno, bueno, yo no les voy a venir aquí a decir hoy lo que ya todos sabemos, ¿no? De que el cigarro es malo para la salud, que causa cáncer. Yo creo que ya todos aquí en esta sala, en este salón, pues ya somos adultos y ya sabemos los riesgos biológicos de salud a los que estamos expuestos o a los que se está expuesto con el consumo del cigarro, ¿no? Yo encontré 3 posturas en las que estuve pensando ante este fenómeno del cigarro y del vapeador, y que pues no necesariamente pues están lo correcto, ¿no? Está, por ejemplo, el mito o la idea de que reduce la ansiedad, ¿no? Y que al reducir la ansiedad entre ustedes universitarios, bueno, y nosotros como docentes, pues mejora en su caso el rendimiento académico y en el profesor, pues su desempeño laboral. Muchos recurren al cigarro o al vapeo bajo esta premisa, ¿no? De que ayuda a reducir el estrés, y si reduce el estrés, pues mejoro en mis exámenes, y pues si mejoro en los exámenes, pues me va bien. Igual del lado de la postura o del lado del profesor, bueno, en que rindes mejor en tu desempeño laboral, ¿no? Pero la realidad es opuesta fisiológicamente. La nicotina es un estimulante, no un relajante. Ay, ya tan rápido. Ay, se me echó un relajante. Lo que el estudiante siente como alivio, o sea, los que fuman sienten como alivio, en realidad es una satisfacción, nada más de los síntomas de abstinencia. La otra postura que encontré es la trampa del marketing y la autonomía juvenil.
el vapeo se presenta como algo moderno y limpio, ¿no? Como que no me hace daño, pero en el fondo es igualmente una estrategia de recaptura de mercado por parte de las tabacaleras. Y bueno, antes de que me saquen la roja, el impacto ambiental y el espacio compartido. Para mí es la postura más importante en este eje, que el consumo en nuestra universidad, en nuestro campus, no es una decisión individual, sino que también afecta al bienestar colectivo y al ecosistema universitario. Hasta ahí. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada quiero agradecer al CIDETA por la invitación. Sí, yo puedo entender las posturas de la maestra, y creo que en lo último que dijo es donde me quiero centrar, que es más en que no verlo como la conducta individual o como señalar directamente al fumador, ¿no? Como creo que es más una cuestión de estructura, de verlo como políticas públicas de salud, ¿no? O sea, desarrollar verdaderas políticas públicas de salud que efectivamente sean funcionales y efectivas, ¿no? También se puede ver desde otra postura de como la libertad de fumar y decisión personal, que puede estar viéndolo desde una como a favor, ¿no? Pero creo que algo también importante es que entiendo esta postura, pero creo que el tener como que esa libertad también se puede afectar a terceros, ¿no? Como en una cuestión de a otras personas a volverlos fumadores pasivos. Y creo que también, por ejemplo, en la cuestión de la universidad, en un entorno universitario, no solamente los estudiantes consumen, ¿no? O sea, creo que hay referentes de la universidad que también llegan a consumir, ¿no? O sea, creo que y de cierta forma directamente o indirectamente influyen, ¿no? O sea, y no voy a poner como que una cuestión de que es tú por tú, ¿no? O sea, si yo veo que un referente de la universidad lo hace, yo también lo voy a hacer, ¿no? O sea, podemos verlo desde esa cuestión, pero no me quiero enfocar ahí, sino como que realmente creo que todos podemos tener una responsabilidad colectiva en el decir de construir una cultura preventiva. Creo que realmente no se puede erradicar, o sea, es una cuestión que no se puede erradicar, es una realidad, pero sí creo que generar una cultura preventiva y llegar a una cuestión de regulación, ¿no? Yo sí creo en la cuestión de este sentido de responsabilidad en cuidarnos todos en cuestión de salud, ¿no? Entonces es lo que quería como que compartir. ¿Así vamos en este orden? ¿Sí? Ok, perfecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes sobre un tema pues interesante, que es esto, ¿no? El consumo. ¿Cuántos de ustedes o de los que estamos aquí fuman actualmente en cualquiera de sus presentaciones? Tabaco. Solo una estudiante, 2, 3. ¿Qué tanto consumen diario? ¿Cuántos tabacos? ¿Consumen tabaco o vapeadores? 3 diarios. ¿Por qué razón lo hace, colega? Si se puede saber. Es un hábito. ¿Cuándo comenzaste a fumar? ¿Entre tu círculo familiar inmediato fuman o dónde lo aprendiste? También fuman. Ok, bueno, en tu caso, Adriana, ¿fumas desde cuándo? ¿Cuántos fumas al día? Fumas menos, ¿no? Que la colonia. ¿Y desde cuándo comenzaste a consumir tabaco? 15. La misma pregunta que a la colega, círculo inmediato, alguna expareja, pareja actual o algo. ¿Tu hermana fuma más que tú? Sí. Okay. ¿Por qué razón fumas? Acompañar. Bien. Y por último, las mismas preguntas, Patricia, ¿cuántos fumas? ¿Por qué? Como de 10 a 15 mensuales, son como una respuesta al estrés. Bien. Como diario puede haber como ok. Empecé a fumar como a los 16, 15 años, okay. En la preparatoria, y en mi casa mi abuelo siempre fumaba dentro de la casa. Bien. Desde que tenía como 3
Ok, interesante. Entonces, solo para terminar el argumento de eso, ¿no? Traté también de observar esto. Pensemos y reflexionemos un poquito en el patrón, ¿no? Que está presente al menos en estos 3 casos. No podemos generalizar, pero sí hay investigaciones. Yo estuve consiguiendo algunas investigaciones precisamente para observar consumo de tabaco y uso de cigarro electrónico, por ejemplo, en adolescentes, ¿no? Ya en la siguiente, si es que tengo otra sección donde pueda decirles un poco de eso y asociarlo con esto que acaban de responder las 3 colegas aquí, ¿no? ¿Cuándo comenzaron y por qué comenzaron? Solo un par de datos. Según la encuesta de consumo de drogas, alcohol y tabaco, en el 2025 se calculó aproximadamente 17.4 de la población total de adultos que están consumiendo tabaco. Sí, el 26.3% son hombres y 9.4 mujeres. No, ahí solo para aquí. Aunque aquí, bueno, también, ¿no? En la carrera de psicología la mayoría son mujeres, por lo tanto aquí van a responder más mujeres. Pero si se dan cuenta, el porcentaje de adultos, los hombres están fumando más que las mujeres. Y un último dato, 39.509 muertes anuales por tabaquismo, directamente. Entonces, vemos un poquito que si son hábitos, cómo se tomaron, en qué momento comenzaron, por qué lo hacen, y vamos a empezar, ¿no?, a contrastar quizá un poco con esto. Ya les daré mi postura en las siguientes participaciones del por qué, sobre todo, este consumo o este hábito asociado a el entorno universitario. Bueno, buenas tardes. Igual quería dar gracias por el espacio, ¿no? A CIETAC, a quienes lo están organizando, mis compañeros, sus practicantes. Yo quería comentar un poco cómo a lo mejor empecé a reflexionar sobre el tema. Me empecé a buscar un poco como artículos de leyes y cosas por el estilo. Luego, si buscan, les aparece así como que en el primer resultado. Y sí me quedé pensando un poco sobre qué tan necesario es conocer la cuestión legislativa al respecto para hacer o no ciertas conductas. O sea, yo no digo que el ejercicio de legislar y crear reglas, normas, leyes para el comportamiento no sea necesario y tenga una utilidad, claramente la tiene. Igual generar investigación, ¿no? Pero luego, por ejemplo, por ahí me encontré una película que se llama Thank You for Smoking, no sé, se la recomiendo mucho. Es un sujeto que justamente se dedica al marketing para las tabacaleras. Básicamente se dedica a lavarle la imagen a las tabacaleras. Y te mencionan, digo, es una película, ¿no? Pero realmente hacen mención de algo que es muy real y que de hecho ha estado muy documentado acerca de cómo diferentes empresas financian incluso investigaciones, ¿no? Incluso financian la legislación de ciertas leyes o ciertas normas dentro de ciertos contextos específicos. Lo que sí me hizo mucho reflexionar al respecto, incluso también por ahí un compañero me estaba platicando acerca de ciertos usos culturales o asociaciones de cuestiones culturales que se tienen en relación al consumo de tabaco en diferentes aspectos. Me quedé pensando como qué tan importante es saber sobre todo esto para tomar ciertas decisiones al respecto de si fumas o no en la universidad, porque a mi forma de verlo, y no es que quiera individualizar un problema que es muy complejo y que claramente es colectivo como lo estaban mencionando, pero en verdad necesito saberme las leyes para hacer algo que ya sé que le puede provocar algo, para saber si hago o no algo que sé que le genera un daño a los demás. Porque yo sé que muy probablemente la mayoría de los fumadores no han leído esos artículos que comentó, por ejemplo, el doctor Alfredo, ¿no? O tal vez no han leído la legislación actual al respecto del consumo de tabaco en la universidad. Pero no es que quiera resolverlo todo con el sentido común, pero sí creo que sí podríamos tomar ciertas decisiones a expensas de toda esta información. ¿Por qué? Aquí mismo en la facultad, aquí mismo en la universidad, hay facultades en las que no se fuma y sí está reglamentado. Pero a mi forma de verlo, si fuman o no fuman, no tiene tanto que ver con las reglas que se han estipulado, sino con ciertas normas sociales que están implícitas o muy explícitas en el aspecto de que si fumas, no es necesario que venga una autoridad para llamarte la atención. He estado presente en enfermería en donde he visto gente fumando y simplemente otros estudiantes les piden a las personas que no fumen. Aquí, el otro día estaba sentado, curiosamente, ayer justamente estaba sentado y alguien empezó a vender cigarros al lado mío y me quedé como, pues, ¿cómo es posible, no? O sea, ¿cómo es posible que alguien se ponga a vender cigarros sueltos aquí en la universidad? Y todo, o sea, más allá de que si hay autoridades o no que puedan hacer algo al respecto, ¿cómo es posible que como estudiantes no rechacemos eso, no? O sea, no digamos, ¿sabes qué? No vendas este producto dentro de mi espacio, ¿no? Porque no necesito una ley para poder argumentar que no es correcto el fomentar el consumo de drogas dentro de este espacio.
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme otra vez a este espacio, ya soy muy recurrente aquí, entonces... Y digo, trabajo en CIDETAC, pero yo no los obligo a que me inviten, aclaro. Bien, hay un punto ahorita interesante, que cuando mencionabas esto, creo que no hay que perder de vista, o sea, estoy un poco en desacuerdo con eso, entonces esa es la primera postura que voy a plantear. No hay que perder de vista que la ley en sí misma es una intervención que se está buscando hacer para impulsar cierta modificación del comportamiento, ¿no? Ahora, hay una cuestión, el cómo se implemente la ley, los mecanismos, por ejemplo, que se desarrollen para su intervención, pues también son importantes, pero la ley es un marco fundamental así para poder llevar a cabo intervenciones, y si se ha planteado la ley es porque hay un problema que no se resuelve únicamente apelando a la ética individual o de los grupos. La ética es fundamental, por supuesto, ¿no? Pero mientras no haya un marco normativo articulado, es muy difícil que las personas, incluso las buenas personas, se puedan coordinar para tomar buenas acciones. Eso algunos filósofos lo han tratado, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que las leyes sí son fundamentales. Creo que incluso el hecho de que nosotros, por ejemplo, sepamos que fumar es malo, podría no ser suficiente, ¿no? Pero si se dan ciertos mecanismos, incluso podrían decir algunos, oye, mecanismos coercitivos, como las multas, por ejemplo, pero también mecanismos, por ejemplo, que incentiven, ¿no? En términos, vamos a decirlo así, de reforzadores sociales y cosas por el estilo. Pues bueno, todo este tipo de cosas son importantes y la ley da el marco como para ello, ¿no? En este sentido, ahorita estaba pensando esto, ¿no? Y otro punto importante también es que el gran problema, bueno, uno de los grandes problemas más bien, es que a mi parecer, y un poco lo decía la maestra Ceballos, ¿no? Hay una lógica aquí de mercados y de marketing que está muy en el fondo de este asunto y que compite fuertemente contra las lógicas comunitarias o comunitaristas, ¿no? Y ese es un gran problema. Lo escucho a veces entre los alumnos y entre docentes, lo he leído también, que bueno, son adultos, ¿no? Pueden tomar sus propias decisiones, pero lo cierto es que es verdad, el principio de autonomía y de individualidad es importante, pero vivimos en comunidades y el contexto universitario es una comunidad, o sea, así tal cual, ¿no? Quizás si yo me pongo a fumar en mi habitación, pues no pase nada, no estoy afectando a otros más que a mí, vamos a decirlo así muy burdamente, pero en contextos comunitarios, públicos y compartidos, pues no soy solo yo, somos otras personas, ¿no? Y aquí no se trata de ver solamente lo bueno y lo malo en términos morales. Quiero ser un poco más consecuencialista en términos éticos, es decir, pensar que quizá lo correcto o incorrecto puede estar en función de las consecuencias de nuestras acciones. Y entonces hay buena evidencia científica de las consecuencias individuales y sociales de fumar. Así lo podríamos plantear en una primera instancia, ¿no? Hay consecuencias negativas de ello y entonces tendríamos que empezar a construir un marco ético y un marco legal, por ejemplo, y marcos de intervención y estrategias en función de ese supuesto. Y por ahora sería todo, gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quisiera agradecer a los maestros y alumnos que hacen posible este evento. Bueno, yo les quiero hablar acerca de el consumo de tabaco como acto regulador de emociones o como método terapéutico para reducir la ansiedad o estrés. Un poco como hablaba la maestra en un principio, ¿no? Pero a través de la experiencia personal y de alumno, ¿no? Yo, bueno, hace rato le comentaba al maestro si tenía problema que lo mencionara. ¿Por qué? Porque recuerdo que yo en lo personal me considero un fumador, ¿sí? Pero me diría que es como por momentos críticos, ¿no? Un poco como lo mencionaba mi compañera. ¿Qué sucedía? Que en el día a día a veces la carga excesiva de materias y la carga de trabajos en cuestión de cumplir ciertas materias y proyectos y eso a veces es muy excesivo para el alumno, ¿no? Pero esto creo que individualizaría el problema y enfocaría a una parte central del problema que sería el alumno, pero siento que si lo vemos como más bien que el alumno busca, o más bien no se ve que él es el que está intentando ¿cómo diría? Autodisminuir esas cosas, no se puede por los espacios en los que se encuentra, ¿no?
yo recuerdo muy bien en las etapas en las que más consumía tabaco era en cuestiones cuando había exámenes cercanos, ¿no? Exámenes próximos o cuando había proyectos que tenía que entregar, ¿no? ¿Y qué sucedía? Que muchas veces las materias en las cuales yo tomaba eran desde las 7 de la mañana. 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ¿no? Pero, curiosamente, las últimas materias que yo tomaba eran clases de estadística con el maestro Oscar. Y yo sé que, honestamente, esas clases son pesadas, son duras. ¿Y qué pasa? Que antes de entrar a su clase, yo recuerdo muy bien haberme dicho, ¿sabes qué? Yo tengo ahorita otros proyectos, pero voy a dedicarle tiempo a esta materia porque sé que es importante. Y yo salía de clases y tomaba esos 10 minutos que nos dan los maestros para enfocarme, ¿no? Para reducir esa ansiedad de otras materias y poder entrar a la clase. ¿Y qué ocurre? Que muchas de esas veces yo no lo hacía como por necesito cigarro, necesito fumar, necesito escapar de esto, ¿no? Sino más bien como para reducir esa ansiedad y poder prestar atención a lo que venía, ¿no? Y también creo que eso es muy importante porque eso no solamente lo haría ver como mis compañeros ya lo dijeron, ¿no? Que como un problema en cuestión de que traiga problemas a futuro o que cause cáncer o así, sino más bien de que eso es precisamente porque en los espacios en los que se encuentra el alumnado es el único método, o a lo mejor el método más cercano que tiene para poder reducir esa ansiedad y esas emociones que vive el día a día, ¿no? Y después hablaré tal vez un poco por las acciones que se pueden tomar para una cuestión de una buena convivencia. Pero también me gustaría cerrar un poco esto que hablaba acerca del acto regulador de emociones. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el espacio, como lo decía mi compañero Iván, ¿no? Que el espacio no es que esté bien delimitado para saber cuáles son las zonas específicas en las cuales se puede fumar. Muchas gracias. Es interesante que, digamos, aquí vamos diferentes perspectivas, pero se tomó un tema importante, ¿no? El cómo conseguimos las normas, o la ley, o el papel de regular el comportamiento para una convivencia, ¿no? Armoniosa entre todos. Y aquí creo que empieza este segundo eje, ¿no? La percepción que tienen los ponentes sobre estas normativas que ya hay y el por qué a mejor cómo las concebimos puede llevar a que cambiemos nuestra conducta o si la sigamos, ¿no? ¿Por qué seguir o no estos principios que por ende entendemos que tenemos que seguirlos? Pero aquí hubo una pequeña reflexión de cómo lo entienden y creo que vamos a este segundo eje que es percepción hacia las normas del uso en el tabaco de la universidad. Y le cedo la palabra a Leonardo, iniciamos con usted y de ahí vamos a continuar con el maestro. Ok, bueno, en cuanto a la percepción hacia las normas del uso del tabaco en la universidad, creo que justo apenas iba a ahondar un poco en eso, que si bien los espacios en la universidad sí nos brinda de lugares en los que podamos estar al aire libre y consumir, que precisamente es lo que se pretende, ¿no? Que en esos espacios se pueda consumir al aire libre para no afectar a terceros y que no sea dañino para los demás, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que en cuestión de eso, algo que se puede ver muy bien es que no todos están... Sí, no fumes porque es malo y te dan una lista de enfermedades que puedes desarrollar, ¿no? Sino más bien cómo llegar a esta sensibilización, esta explicación, incluso como eso que mencionaba el profe Oscar, ¿no? De estas cuestiones de normas éticas, cómo llegar a divulgarlo, cómo llegar a tener este diálogo con la comunidad misma, ¿no? Y también otro punto que quiero tocar es que, por ejemplo, la creación de estos espacios que se siente como esta solución alternativa, sin embargo creo que se simplifica mucho a realmente indagar en las causas del consumo, ¿no? O sea, ¿por qué no acercarnos directamente con las personas que están consumiendo? Porque al final de cuentas siento que ese tipo de estrategias es como, por ejemplo, no podemos combatir con empresas que tienen enormes marketing para poder vender los cigarros y toda esta cuestión, ¿no? Vivimos en un sistema que es así y no podemos cambiarlo ahorita, pero ¿qué se puede hacer para podernos ayudarnos entre nosotros, ¿no? Yo al menos yo lo veo de esta forma.
Y también, por ejemplo, otro tipo de estrategias, ¿no? Como los cartes de concientización, que es como, ok, sí considero que como que es importante, pero ¿por qué solamente a los estudiantes ponerlo en el salón de clases o los maestros, ¿no? Sino como también el cuestionar si hay un impacto real, o sea, en la realidad, que al momento de que el fumador vea esos carteles realmente va a decir, ya voy a dejar de fumar, ¿no? O sea, creo que no quedarnos solamente con dar información, sino realmente verlo de una forma de que enfocarnos en las causas directamente con las personas, ¿no? Y así poder crear una participación de la comunidad y que la misma comunidad se acerque a preocuparnos, como lo decía anteriormente en el primer eje, ¿no? Como crear esta responsabilidad de salud compartida. Entonces yo lo veo más desde ese punto. Gracias. Bueno, en este eje 2 sobre la percepción hacia las normas del uso de tabaco en la universidad, creo que hay una, y lo hemos mencionado, lo han mencionado mis compañeros, que hay una brecha entre el papel y el pasillo, es decir, hay una brecha entre la norma, entre lo que está escrito y lo que en la práctica parece ser algo que es opcional. Y de acuerdo a la ley que mencionaron, que es la Ley General para el Control del Tabaco, la universidad es un espacio que sí o sí es libre de humo, entonces está prohibida el consumo de cigarrillos y de vapeadores, ¿no? Hablando de los vapeadores, pareciera que como no huelen, no hace el efecto de lo que hace el olor al cigarro, ¿no? Que ya te das cuenta cuando alguien está fumando. Sin embargo, pareciera que esta es una permisibilidad invisible, como no huele, no pasa nada. Exactamente, como si no existiera. Otro punto que yo pienso sobre estas normas del uso es pues una estrategia pasiva que hay de señalamientos. Creo que no hay señalamientos aquí en la facultad, creo que los hubo, sí, creo que los hubo cuando recién lo de la ley, porque yo recuerdo muy bien que en verdad no se fumaba. Hace 2 años, ¿será, compañero? Más o menos, sí, o sea, no había fumadores, se respetaba. Y hoy en día, la verdad, lastimosamente, pasas por un pasillo y a mí sí me tomas bien, a mí sí, sí, qué bárbaro, pero bueno, pues vaya, sí, falta esta, que considero que hay una señalética pasiva. Y bueno, pues creo que es con eso, ¿no? Que es lo que yo observo, que la ley existe, es el que lo hace está violando, está faltando a una ley, es un delito. Entonces yo creo que hay que hacer visibles entre todos los consumidores, porque no solamente son estudiantes, hay mucho profesor que fuma, mucho personal, vaya, como que volvernos a recordar que existe una ley que protege a quien no fuma. Muy interesante, maestra. La verdad es que yo hablo muy fuerte. La verdad es que creo que aquí hay puntos a considerar como los actores, ¿no? A quienes consideramos dentro del espacio institucional, no solo alumnos, maestros, administrativos, quienes ingresan, ¿no? Están pasando por aquí. Es algo importante a considerar los actores, pero también pusieron varias palabras clave que nos van a dar la apertura del siguiente eje, que es qué estrategias, ¿no? La adherencia, la autorregulación, empujoncitos, decía la maestra, a lo mejor carteles que pueden presentarse. Todos esos son a lo mejor ciertas estrategias que se quieren implementar, y si damos por hecho ya está la ley y se debe de seguir, bueno, nosotros en nuestro espacio, ¿qué podemos hacer para llevar esas acciones, ¿no? Llevar esas conductas adecuadas que vayan de la mano con la ley que ya se está implementando? Entonces, en este eje vamos a ir directo a lo que es respeto de 2 vías, acciones que se pueden tomar para una sana convivencia. Y le voy a ceder la palabra al maestro Alfredo. De ahí vamos a ir con él. Vale.
Perfecto. Estuve también buscando algunos ejemplos en otras instituciones educativas. La UNAM tiene una clínica en la Facultad de Medicina con un programa gratuito con una terapia cognitivo-conductual de 12 semanas. Incluso se han analizado esos datos y de cada 10 participantes, 8 logran abstinencia inicial y 70% se mantienen sin recaídas a 3 años. Y hay una figura también que me pareció interesante, que son los famosos Air Keepers, es decir, que otros estudiantes actúen como observadores, porque muchas veces posiblemente les ha pasado que cuando un docente, y ahorita lo mencionaba, no, si un docente que es fumador viene y te dice, oye, no fumes, pues como que no hace match eso, ¿no? Pero posiblemente entre pares se ha encontrado que hay pues mayor éxito, ¿no? Cuando se llama la atención. Entonces podríamos crear algo así. El otro día precisamente en el chat de docentes pues no salió el tema y pues nos emocionamos ahí, ¿no? Un poco porque dijimos, bueno, se está y vamos a, o queremos tomar una decisión en función incluso de la evidencia, y desde quizá un aspecto reflexivo, científico, podríamos tomar la mejor decisión para hacer un programa de intervención y que a partir de eso pudiésemos disminuir o lograr por lo menos lo de la señalética, y que se tengan espacios también para quienes quieran fumar. No se puede prohibir, ¿no?, de manera punitiva o restrictiva, quiero decir, porque ¿no?, ahí hay ciertas condiciones también que hay que ir cumpliendo, pero hay otra campaña que encontré que es en la UADY, la Universidad Autónoma de Yucatán, implementó pues esto, ¿no? Claramente este es un espacio 100% libre de humo, ¿no?, que tiene que ver con lo señalado. Actualmente en nuestra facultad pues parece que se puede fumar en cualquier lugar, porque precisamente no hay una restricción visible y clara que te diga, oye, aquí se puede, aquí no se puede. Entonces ahí hay como que varias implicaciones, pero sí yo creo que podemos observar diferentes acciones que se han tomado en función de otras instituciones educativas. Yo por lo menos traje esas dos y podemos escarbarle por ahí, y yo creo que hay otras acciones que podríamos replicar para ver qué resultados nos dan. Pues igual que el profe Alfredo, o sea, sí pienso que claramente hay muchas opciones. Creo que si cada persona aquí se pone a buscar una opción, va a encontrar una diferente. O sea, creo que claramente tipos de intervenciones han habido muchísimas en diferentes contextos que bien podríamos replicar, y no digo que no debería ser así, bien podríamos plantearlas, pero a mí sigo diciendo lo mismo a lo mejor, pero sí pienso que qué espacios o qué alternativas podrían haber, pues espacios como este, ¿no? Simplemente el hecho de estar dialogando sobre esta problemática con profesores, con alumnos, o sea, con dos caras de la moneda, ¿no? No nada, o sea, porque qué caso tendría realmente hablar de esto, a lo mejor si solamente estuviéramos puros alumnos o puros maestros, ¿no? Claramente no es el total de la población que emite estas conductas. Ahora, sí considero que podríamos ampliarlo, ¿no? Como ahorita mencionaba el profesor, a pesar de que no está permitido, no hay ninguna señalética que no lo recuerde, ¿no? Eso no creo que sea necesario, o que el punto central tendría que ser, bueno, vamos a pedirle a la dirección que se ponga a hacer carteles, que sí estaría bien, ¿no? Pero y que ellos lo paguen, ¿no? Pero sí también creo que pues cada persona pertenece a un grupo, ¿no? Y si el grupo no le gusta que fumen en su pasillo, ¿por qué no nos podemos organizar para que cada grupo ponga un póster, una señalética de que no se fume dentro de ese espacio, ¿no? Pero que se hizo eso recientemente, pasó una docente, ¿no?, para que produjeran un par de carteles, perdón, pero sí se hizo, no sé qué tanta efectividad tenga eso. Sí, justamente, ¿no? De hecho sí llegó a pasar que incluso llegamos a ver gente que los quitaba. Ahora, sí estoy de acuerdo que claramente eso no soluciona todo el problema, pero a lo que voy más que nada es el hecho de generar ese diálogo, ¿no? O sea, también creo que hay un gran rechazo por el simple hecho de criticar o dialogar sobre ciertas problemáticas que pueden ser muy complejas, como esta. Porque a veces la verdad es que puedes llegar a mencionárselo a personas fumadoras. Yo también a veces he llegado a fumar en la universidad. Mi contrariedad, mi molestia, y creo que la de muchas personas no está en propiamente el fumar, y quería mencionar eso.
creo que es el hecho de que fumes y que le des tu humo a los demás, ¿no? O sea, que no tengas la empatía o la conciencia de no echarle el humo en la cara a la gente, ¿no? De que hay gente que entra a las 7 de la mañana y no tiene ganas de estar oliendo cigarro, ¿no? Sí, desayunar cigarro, o sea, nadie, ¿no? Y sobre todo porque aquí también una vez me tocó, aquí contando todos los problemas, ¿no? Pero una vez me tocó estar aplicándole pruebas a una niña aquí en la facultad y, o sea, unos chavos fumando al lado de una niña, ¿no? Un menor de edad, y sí pienso como, de verdad es necesaria una regla que te diga que claramente no puedes estar fumando enfrente de un menor de edad. Es necesario que existan legislaciones y reglas que te condonen por ahí una multa o algo así para que sepas algo que no creo que ocupes leer un artículo científico o te vayas a los otros. Bien, hay algunos aspectos importantes a considerar. Primero, no es tanto que las personas requieran leer los artículos científicos para concientizarse. Estos los necesitamos para diseñar las intervenciones. Ese es un matiz importante para hacer. Muy bien, otra. Quisiera ser también tan optimista como para pensar que el diálogo es la solución. Como buen defensor de las democracias deliberativas, creo que es un pilar importante, pero hay más cosas que se tienen que hacer. Es más, la gente no se va a poner a dialogar de buenas a primeras si no hay una intervención que empuje a eso. Eso sería un buen primer punto para pensar. Y hay muchas formas de pensar en intervenciones. Decías hace rato, si nos ponemos a buscar vamos a encontrar distintos tipos. No hay tantas como se parece, ¿eh? A decir verdad, que han mostrado efectividad, hay relativamente pocas. Entonces, por eso hay que pensar muy bien qué cosas vamos a hacer para intervenir, y ese es un punto fundamental. Yo soy un defensor de la ética de la virtud y de la epistemología de la virtud desde hace mucho tiempo, y si algo hemos aprendido es que las virtudes no surgen de forma espontánea en las personas. O sea, la disposición a hacer lo correcto no aparece por arte de magia. Hemos aprendido, por ejemplo, desde Aristóteles hasta la fecha, hemos aprendido que el entorno es fundamental para poder propiciar ese tipo de cosas. La legislación las leyes son una forma de intervención en un nivel legal, por ejemplo. Pero hay otros niveles. Este problema es multidimensional. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, para intervenir a nivel educativo, ¿no? A nivel psicosocial, a nivel social? ¿Qué se puede hacer para intervenir a nivel médico, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Hay bastantes cosas. Todos tendríamos, eso sí, que colaborar para hacerlo. Es muy difícil, pero hay algunas opciones que podríamos tomar. La política de empujoncitos es tan popular, ¿no? Que surgió desde la psicología de la toma de decisiones de Kahneman, es un buen ejemplo. Es criticable en algunos puntos. Les recomiendo un articulillo ahí de mi autoría, por si quieren ver, ¿no? Una publicidad. Se llama Virtud Intelectual y Determinismo Cognitivo. Es una crítica fundamentalmente al neuroliberalismo. Entonces, las políticas de empujoncitos están buenas, pero ¿qué más podemos hacer? Creo que todos coincidimos aquí. Tomar también una postura comunitarista o comunitaria, si le quieren decir así. Yo lo veo como comunitarismo, como un movimiento filosófico muy particular. Creo que tendríamos que pensar en hacer intervenciones de ese estilo que no contemplen a los individuos como agentes aislados, sino como parte de comunidades. O sea, nuestra libertad no existe en una autonomía total o en un vacío comunitario. Y creo que las intervenciones, o al menos así lo sugiere cierta evidencia, las intervenciones más efectivas son las que van encaminadas a eso, a fortalecer como la dimensión psicosocial o comunitaria, ¿no? Y creo que solo en la medida de que podamos comprometernos realmente a hacer eso, podrían buscarse alternativas efectivas. Y un punto importante, también tendría que meterse más en cintura a las empresas tabacaleras, por ejemplo, y así tendríamos que irnos por un montón de niveles. Hace rato decía la compañera, pues esas no las podemos desaparecer, ¿no? No podemos hacer nada contra ellas, pero sí podemos empujar para que se haga algo, y de hecho se ha venido haciendo. Un ejemplo es esta ley en particular, ¿no? ¿Falta más trabajo? Pues sí, por supuesto, pero yo no me como la lógica neoliberalista, ¿no? de que vamos, cada quien se rasca con sus propias uñas y todos somos libres, ¿no? Para ir por nuestro camino. No es cierto. O sea, la evidencia científica y el razonamiento filosófico no nos llevan tanto por ese lado, ¿no? Eso creo yo. No, ya me sacaron la tarjeta roja, no vi, porque luego en algún... Les estamos dando un tiempito más. Bueno, qué bien, porque en algún punto... Pero a la maestra le vamos a dar más. En algún punto vi hacia abajo y dije, no sé, ya hay... Bueno, ahí, por ejemplo, en ese artículo, si lo quieren leer, menciono algunos ejemplos muy particulares de programas de intervención
alternativos o complementarios a los que ha planteado la política de empujoncitos, y por ahí doy alguna reflexión filosófica al respecto, ¿no? Un poco ahí para, vamos, 3 minutos o 5 no me dan para hablar más, ¿no? Pero yo quisiera. Sí, totalmente de acuerdo con el maestro, ¿no? Y justo iba a hablar sobre esta cuestión bueno, antes de entrar a lo que quiero decir, creo que también la universidad tiene que ser parte de esto, ¿no? O sea, la misma institución, que realmente le interese este tipo de fenómenos, ¿no? Como, no sé, a mí se me ocurre de que realmente agarrar un grupo social, un grupo de redes de apoyo, directamente intervenir con las personas que consumen fumadoras, y desde ahí ya agarrar la participación estudiantil, ¿no? O sea, creo que desde esta misma cuestión, si agarramos a los mismos estudiantes, escuchamos a los estudiantes qué propuestas tienen para tener esta, vamos a llamarle regulación, ya que pues los mismos estudiantes bien, pues, estamos en el entorno donde se fuma, ¿no? Entonces, escuchar por parte de los estudiantes qué propuestas hay, llegar a hacer grupos de esta cuestión, y de ahí creo que ya se puede ir como generando esta participación colectiva, no solo los estudiantes, también como ya venía diciendo, los mismos referentes de la universidad que también fuman, ¿no? O sea, y también ya desde ahí como que ir invitando a otras poblaciones, familias, cosas así. O sea, creo que ir escalando se puede llegar como a que la información llegue a ser correcta, a la sensibilización, ¿no? A reflexionar y tener esta participación activa genuina, o sea, que sea realmente genuina en cuestión de que venga de tratar de realmente tener como que un mejoramiento, ¿no? Como sociedad. Y claramente, o sea, esto es como un pequeño paso, ¿no? O sea, yo lo veo así porque creo que, o sea, este tipo de cosas la universidad queda muy limitada, ¿no? Porque vivimos sin un impacto real en el sistema en el que vivimos, pues realmente puede que se quede ahí, ¿no? Pero creo que, como comentaba el profe Oscar, creo que al final de cuentas podemos llegar a tener estas cuestiones de un paso, ¿no? O sea, creo que la clave realmente aquí es en nosotros mismos como estudiantes, ¿no? O sea, reflexionar ante estas cosas que podemos proponer y realmente llevar a que nos escuche la misma institución, ¿no? La misma universidad a ver cómo se puede plantear este fenómeno, ¿no? Y de forma diferente, ¿no? No solo como que a erradicar y que la solución sea váyanse a otro lado a fumar, ¿no? O sea, realmente ponernos a reflexionar qué más se puede hacer a partir de estos. Sí, gracias. Bueno, en este eje debemos de saber que el respeto de dos vías pues no quiere decir que una de las partes, en este caso la parte que fuma, pues imponga su postura frente a la que no fuma y esta se tenga que aguantar, ¿no? Esto se trata de que se generen reglas claras, relaciones de convivencia claras con respecto a este tema, ¿no? Y Oscar comentaba algo bien importante, y también Eric, el respeto mutuo. Creo que así pongas muchos señalamientos y castigues y que si en verdad se aplique la ley con las sanciones, con las multas, esto al final de cuentas es algo pues punitivo, ¿no? Es lo que se ve. Aquí lo importante sería que este respeto en verdad se viera en la parte de los que consumen, que sus emisiones dañan a quien no consume. Entonces, desde ahí creo que sí, si bien los señalamientos son importantes pues para ver dónde se puede y dónde no se puede fumar, aquí es crear conciencia de lo que tú consumes y que para ti es un gusto o un hábito, pues le está afectando. En nuestra universidad tenemos personas con asma, hay a veces, no sé cuál sea la tasa, ¿verdad? Pero a veces hay mujeres embarazadas y que les hace daño, comprobado científicamente que esto les hace daño. También concuerdo con mi compañero Alfredo en estos programas que han sido ya pues
expuestos en otros lugares, que también se podría comenzar aquí. Y para aquellos alumnos que consideran que su hábito de fumar es creado por el estrés, bueno, que se ofrezcan alternativas, no sé, en el departamento de psicología, para que se pueda manejar de otra forma pues este estrés. Ya. Bueno, pues yo voy a seguir hablando un poco del acto regulador de emociones. ¿Por qué? Porque centrarme en esta población en específico, considero que somos muchos los que fumamos por etapas o por momentos en específico para aliviar este estrés. Entonces voy a defender a mi gente y precisamente hablar por ellos, ¿no? De que considero que alguna de las alternativas que yo optaría sería pues hacer algunos espacios de descarga emocional, ¿no? Más allá de solamente la orientación psicológica, que si bien sabemos que hay un departamento que se dirige a eso, sino algo un poco más inmediato, ¿no? En cuestión de que poder saber con quién acudir directamente, no sé, tal vez algún profesor, algún otro compañero, como decía, entre pares, ¿no? Que probablemente puede ser más beneficioso para nosotros sacar todas estas emociones, ¿no? Descargar todas estas emociones para sustituir el consumo del tabaco, ¿no? Ahora, creo que algo que también podría verse es que esto sería un efecto de todo este estrés o de toda esta carga que hay, ¿no? Pero precisamente para no llegar a ese estrés, considero que otra de las alternativas sería proponer actividades breves entre clases, ¿no? Que reduzcan un poco este estrés para poder llegar a las siguientes clases y no consumirnos tanto, ¿no? De esa manera no caer al punto de que tengamos que llegar a fumar para entrar a una clase, ¿no? Y por último, otra alternativa que propondría sería algunas técnicas rápidas de regulación emocional, entrenadas, no solamente explicadas. ¿Qué sería esto? Porque mucho nos han hablado de cosas que podemos hacer para reducir la ansiedad, cosas que podemos hacer para conciliar el prestar atención a clases, ese tipo de cosas, pero pocas técnicas son las que se aplican realmente, ¿no? Y cómo nosotros podemos aplicarlas en nuestro día a día, creo que es lo primordial. Y precisamente creo que algo que nos ha dejado claro todo esto es que si bien considero que no solamente es el fumar por fumar, cosas que conllevan a que el alumno lo realice, igualmente con los docentes, ¿no? Y por último, me gustaría finalizar con una frase que dice: si no sustituyes la función, el hábito regresa. Gracias. Muchas gracias a los ponentes. La verdad es que creo que quedan varios puntos claros, ¿no?, a discutir. Creo que obviamente esto se da para más tiempo y más temas. Creo que aquí hay algunos puntos que quisiera tomar en cuenta, ¿no? El hecho de, que lo mencionan Marius, considerar a todos los agentes, ¿no? Y verlo también desde el punto de está la ley, hay regulaciones nacionales, estatales, luego están las institucionales, y creo que ahí entra lo de considerar a todos los agentes, porque si no se consideran las direcciones, ¿no? Luego los coordinadores, luego el docente, luego el alumno, aquí hay una medida, digamos, vertical, pero luego es considerar las estrategias horizontales. En mi espacio, lo dijo Leonardo, bueno, nosotros como estudiantes, ¿qué estrategias podemos implementar como agentes en forma horizontal? La dirección en forma horizontal, ¿qué estrategias se puede implementar con otras direcciones, coordinaciones? Entonces creo que aquí podemos tomar en consideración, ¿no?, estas regulaciones, esta estrategia como pirámide, desde el aspecto institucional, nacional, mejor dicho, estatal, y luego dentro del espacio, que este fue el objetivo, como agentes, ¿qué hacemos en este cambio? Considerarlo estrategias desde estrategias verticales hasta horizontales. Y pues yo quisiera finalizar con esto, considerando en que todos somos parte de, ¿no? Observamos el fenómeno y pues hay que realizar acciones. A veces el sentido común no es la mejor decisión, a considerar que luego lo marcaban algunos de los ponentes también. Entonces me gustaría que le diéramos un fuerte aplauso a los ponentes. Y también
hablando, lo decía la compañera Joana, de las experiencias de los alumnos, pues también quisiéramos abrir este espacio de reflexión y preguntas que puedan tener ustedes. Al final también es parte de la dinámica y me gustaría que pudieran levantar la mano quien quisiera preguntar alguna cosa al ponente o desde su experiencia, su reflexión, también hacer mención de algo. ¿Ok? Vamos a comenzar. Algo que yo quería mencionar es de que estaban hablando mucho desde el punto de vista de que como docentes y como alumnos podemos solucionar este problema, ¿no? Pero al final de cuentas no podemos dejar de lado lo que es el papel de la autoridad de la institución. Claro, ya están las multas, ya están establecidas por la ley, pero no se llevan a cabo estas multas o estas sanciones. Obviamente siento que ponerle una multa a un alumno millonario pues no es la solución, sino que pues que las autoridades que tienen ahora sí por obligación, porque son sus jefes, tener la orden de que si ven a alguien que está fumando, pues decirle una sanción, ¿no? Y obviamente tampoco se trata de pues segregarlos o de ser como una pelea de que los que no fuman, los que fuman, ¿no? En la parte donde entraría la comunidad, siento yo que se tendría que hablar con mucho respeto y dar estas pláticas o estas como que estrategias de uno como alumno, cómo hacer para decirle a un fumador que pues tiene un área limitada, ¿no? Y que tipo puede ir para allá para que pues, pueda fumar libremente sin afectar a las demás personas, ¿no? Obviamente tener el tacto y no es decir que ya puedes dejar de fumar o regañarlo o insultarlo, ¿no? Porque tampoco es el plan. Entonces siento de que tanto como institucionalmente la mejor forma de que se podrían generar como estos espacios, aparte de lo que acaban de decir, ¿no? De que no hay un espacio visible donde el fumador pueda ir ahí, ¿no? El tener un cartel de áreas para fumar o el tener un cartel que diga no se puede fumar aquí ayuda bastante para que uno pues solo se dé cuenta, ¿no? Porque a veces no es tanto la maldad, sino que es la ignorancia de que no saben que realmente existen lugares, porque a nosotros nos lo hablan, nos lo dicen así a voz, pero como habían dicho con la conferencista que nos trajo la maestra Ceballos, de que si nada está escrito, no existe. Entonces, si no hay algo visible que nos diga que esta es un área de fumador, pues no nos vamos a dar cuenta, ¿no? Entonces, algo que también tenía muchos comentarios cuando estaban hablando y se me hizo un tema muy interesante, ya que algo que también se me hace muy curioso en cuestión de la institución es de que la misma institución en las áreas psicológicas no están capacitadas o no están orientadas para resolver estos problemas, ya que cuando se da así como atención psicológica, como psicopedagogía, no atienden casos de adicciones, y este caso entonces es una aceleración, ¿no? Si no damos como que apoyo por parte de la institución de que un CIJ, pero integrado en la institución de maestros especializados en adicciones, pues pueden ir a ayudar. O sea, esto es lo que más le puede servir a estas personas, ya que está centralizado en el problema que tienen. Sí, bueno, yo nomás quiero como que complementar un poco sobre eso de que el principio que dijiste, ¿no? O sea, sí estoy de acuerdo en el sentido de que la universidad, como dije anteriormente, ¿no? La universidad se puede quedar limitada a ese tipo de cosas sin un impacto real en el sistema, ¿no? Yo lo digo en el sistema en cuestión de gobierno, políticas públicas y toda esta cuestión, ¿no? Y sí, totalmente, o sea, creo que la universidad se puede quedar así, pero creo que también el plantearlo desde nosotros mismos
puede llevarlo a la comunidad, a toda esta cuestión puede también influir un poco, ¿no? Y también eso también que dices, que me parece muy importante, que realmente la información correcta, ¿no? De cuáles son los espacios para fumar, porque yo desde los 4 años que llevo como estudiante, creo que muy pocas veces he escuchado de que este es el área exacta para fumar, ¿no? O sea, ni siquiera hay, como tú decías, ni siquiera hay literalmente un cartel que diga este es el área, ¿no? O sea, caminas derecho y está ahí, ¿no? O sea, y tal vez puede sonar como que muy absurdo, pero puede realmente ayudar para que las personas tengan esta información, ¿no? Como acá comentaba mi compañero, que muchas veces puede dar como que ese sentido común, pero pues realmente debido a que no hay este sentido común, las personas pueden, no lo tienen, y para eso se necesita la concientización, la sensibilización y toda esta cuestión, ¿no? Y bueno, es como lo que quería aportar, no sé si... Solo algo muy breve para darles más espacio a hablar, ¿no? Yo creo que problemas complejos requieren como que soluciones así complejas también, multidisciplinares, interdisciplinarias, y siempre me he lamentado que en una facultad como esta, que es de Derecho y Ciencias Sociales, a veces no se dé el trabajo conjunto entre todos los... Es que hay muchos especialistas, ¿no? Que un problema tan sistémico y múltiple como este podría abordarse entre todas estas perspectivas en conjunto con los estudiantes. O sea, por ejemplo, eso que dijiste ahorita es muy interesante, ¿no? Entonces, es un buen primer paso, hablando del diálogo, ¿no? Que hace rato comentábamos, es un buen primer paso, y sería interesante que esta facultad tan diversa uniera esfuerzos para algo así. Yo creo que sería una buena forma de dar el ejemplo, ¿no? De lo que es el trabajo interdisciplinar para solucionar problemas tan complicados, pero hay un punto ahí que me parece muy interesante, ¿no? Muy bien, primeramente no voy a hablar de mi experiencia como fundador, ya me exhibieron lo suficiente, sino que me van a disculpar, pero esto lo asocio un poco con las áreas en las que he trabajado, que es una microaportación a la psicología del tránsito y el área en la que me estoy especializando, que es psicología educativa. Y recordé algo, sobre todo cuando mencionaron lo de los afiches y los carteles informativos, y fue pensar en la efectividad de esa clase de intervenciones psicoeducativas para problemáticas de la salud pública. Porque a medida que he estado buscando información, pero esto es relacionado a cuestiones del tránsito, o sea, de cambios en la conducta de los conductores, insertar en ellos estas ideas de comportamiento preventivo, las intervenciones psicoeducativas que tienen que ver puramente con presentación de información, como carteles, como afiches y demás, es lo que menos efecto tiene para el cambio de la conducta. Entonces, el que queramos iniciar con lo que tiene menos impacto, para mí sería como ir tirando muy a la baja, cuando en un equipo multidisciplinar, con unas normas un poco más estrictas, podríamos ir generando mejores cambios. Ahorita que pensaba en mi mente tratando de pulir esta aportación, pensé, bueno, ¿y por qué si los docentes ya están viendo, con todo respeto a los docentes aquí presentes, si ya están viendo que hay una problemática y que les afecta a ustedes y que les molesta, porque sí, por eso yo no fumo en entornos públicos, porque yo ya no soy un ser humano aberrante, es algo que me guardo para mí, porque los docentes no inician una intervención entre docentes, de que tú, si eres docente y fumas, no fumes en tus espacios de trabajo o fuma en los lugares designados. Hacemos primero esa intervención de asignar lugares, informar a toda la población estudiantil y a toda la población de trabajadores que ya hay lugares asignados y que tenemos una política de cero tolerancia a fumar en lugares que no están asignados, pero ahí también hay nuevas problemáticas. ¿Qué es esa política de cero tolerancia? Si alguien rompe las normas, ¿qué le va a pasar? Nada. Entonces ahí la intervención va a ir perdiendo efectividad. Entonces aquí lo que habría que hacer es ser rígidos, ser consecuentes e insisto, puede iniciar con eso incluso como un modelamiento tal vez de la conducta, de que mis figuras de autoridad ya no fuman o fuman en entornos designados. Yo como alumno, pues lógicamente si a él ya le llamaron, no sé, un poco la atención, pues ¿qué me puede pasar a mí? Claro que no creo que las políticas lleguen a un punto de quitarle puntos a alumnos o incluso retener sus títulos, eso no podría hacerse, sería prácticamente ir en contra de las propias políticas ahora humanistas e inclusivas de la universidad.
Pero vaya, o sea, esto me recordó un poco eso, como esas intervenciones que inician solo con información y solo es un tipo de modelamiento o cambios en las conductas inmediatas o cambios en las normas, lo más probable es que pase desapercibida completamente para la población en general. Sería todo de mi parte. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que lo llegué a mencionar al principio, ¿no? De que sí, realmente este tipo de carteles, entiendo como que la importancia de eso, pero sí realmente está causando un impacto real, ¿no? Al leerlo, ¿no? Sin embargo, creo que justo, ¿no? Como yo cuando mencionaba de los referentes, ¿no? Hacía mucho hincapié en esta cuestión de que pues no solo somos estudiantes, ¿no? O sea, que consumen y que estamos aquí, ¿no? O sea, los referentes me refiero a todo el componente que está en la universidad, ¿no? Entonces, creo que algo que me gustó mucho que mencionaste es el modelamiento, ¿no? O sea, creo que no es una cuestión de que sí, bueno, sí, él lo está haciendo yo también, ¿no? O sea, ver que realmente estos mismos referentes sean participantes de esta cuestión, ¿no? Porque no sabemos si ya lo voy a decir directamente, no sabemos si la institución a ver a un maestro o cualquier componente le ponga una sanción, ¿no? O sea, ellos libremente lo pueden hacer y no pueden no reciben una sanción, ¿no? O sea, sí lo puedo componer. Y porque realmente solamente el estudiante va a recibir esta sanción, ¿no? O sea, que realmente aquí sea una cuestión de todos tengamos responsabilidad, ¿no? Que se genere responsabilidad en todos. Muy bien, yo quisiera decir algo al respecto también, porque creo que es muy interesante. En efecto, la información es solo una dimensión, eso es importante, pero no es lo único. Y de hecho, los conductistas son de los primeros en haberse dado cuenta que ese tipo de intervenciones son relativamente poco efectivas, ¿no? Pero también han sido de los primeros en pensar formas de modificar efectivamente el comportamiento. Hay un buen texto de Skinner, se los recomiendo, que se llama algo así como diseño de culturas, está en inglés, ¿no? Pero toca un punto muy importante, ¿no? Por ejemplo, el diseño de espacios comunitarios, el diseño de culturas, de elementos del ambiente en general son fundamentales para la modificación de la conducta y para el mantenimiento de la conducta, ¿no? O sea, que esté ahí de forma perseverante, por así decirlo. Entonces, yo coincido en que la información puede no ser suficiente. Además, habría que preguntarse estos elementos informativos que también se diseñan. Aquí hay otros que nos han enseñado cosas interesantes. Los defensores de la política de empujoncitos sí que nos han enseñado cosas fundamentales respecto a, ok, si voy a usar este tipo de intervenciones basadas, por ejemplo, en elementos informativos, ¿cómo tengo que diseñarlas para que realmente ayuden a mejorar la toma de decisiones? Un buen ejemplo, y que ha mostrado su efectividad, porque está la evidencia experimental ahí, son estos sellos ahora que hay en los alimentos, ¿no? que han generado mucha controversia y cosas por el estilo, pero la evidencia está y bastante fehaciente, ¿no? Es un buen ejemplo de cómo un elemento visual informativo sí puede impactar, de hecho, ¿no? Entonces, para no dejarlo pasar también. Entonces, sí, si se hace bien. Estos cartelillos, por ejemplo, que han estado poniendo, entiendo lo loable de la intención, pero habría que preguntarse si se han diseñado adecuadamente y están posicionados, por ejemplo, en el entorno de forma adecuada también. Se ha incluido parcialmente a la comunidad, que son los alumnos, para su diseño, pero podría ampliarse también a, por ejemplo, el diseño de culturas y de elementos informativos y de intervenciones, incluyendo a los actores principalmente interesados, que pudieran ser los fumadores, ¿no? Creo que a veces eso hace falta, que en el diseño, por ejemplo, de las intervenciones se incluya este tipo de actores. Es algo que se le ha criticado a la política de empujoncitos, por cierto, que deja fuera a veces a los actores y todo lo diseña el especialista, pero pues aquí entramos todos, ¿no? En el juego tan complejo que es y pues nada más ese pequeño así comentario, y pues qué bien, qué bueno que se arme el diálogo.